Intoxicación del alma. Este tema nos va a ayudar mucho a poder entender cómo muchas veces las personas se intoxican con algún área. Puede ser con un familiar, un área emocional, un problema en el trabajo, salió a la calle y vio algo negativo. Eso se llaman intoxicaciones. Ahora, todos los días nos intoxicamos. Todos los días. Intoxicación del alma no tiene nada que ver con pecado, que son cosas diferentes. Cuando hablo de intoxicación al alma, estoy hablando de situaciones de emociones, situaciones de problemas, situación con un esposo, con un hijo, con cualquier, ese se llama una intoxicación. Por eso que después andamos mal, andamos tristes, y eso es normal, porque es una intoxicación. Entremos de lleno para poder ir entendiendo más la palabra y así también saber cuán importante es cuidarnos de las intoxicaciones, porque estos pueden ser perjudiciales en nuestra vida, ya que tenemos que limpiar cada día nuestro espíritu para que así podamos nosotros exaltar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es importante exaltarle. Intoxicación del alma. ¿Qué será una intoxicación? Antes de entrar en la intoxicación del alma, del espíritu, es importante saber qué es en lo natural una intoxicación. Una intoxicación es una lesión o muerte que se produce por la exposición de alguna sustancia dañina, por la exposición de una sustancia que pueden ser medicamentos, algún veneno, un gas o alguna sustancia química. Por tomar demasiada medicina también se puede intoxicar. Por tomar medicinas que no le hayan recetado también puede haber intoxicaciones. Por inhalar o tragar productos químicos, ya sea caseros u otros tipos de productos químicos. Por absorber químicos a través de la piel. Inhalar gas, como el monóxido de carbono. Como comer o beber algo que estaba contaminado por gérmenes. Todo esto hace que el cuerpo se intoxique y el cuerpo va a empezar a tener una reacción. Esto es en lo natural. Cuando un cuerpo se intoxica, el cuerpo inmediatamente va a empezar a dar una reacción. Dolores de cabeza, vómitos, dolores musculares, diarreas, dolor de estómago, un montón de situaciones porque el cuerpo está intoxicado. Al mundo espiritual es lo mismo, que lo vamos a estar viendo paso a paso en este tema de hoy. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación al cuerpo? Cólicos abdominales, diarreas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre moderada, debilidad, náusea o dolores de cabeza. Son los síntomas cuando un cuerpo está con alguna intoxicación por algo que ha comido. En este tema es importante estar renunciando cada día. Este es otro libro de Puertas y Renuncia. Pero en la intoxicación aplica también en que nosotros tenemos que quitar esos derechos legales o esas puertas que puedan estar abierta. Entonces tenemos que renunciar a todo espíritu. En una liberación son los mismos síntomas de lo que hablamos anteriormente de una intoxicación hacia un cuerpo. ¿Qué produce una manifestación de una liberación? Siempre pensamos que solamente puede ser vómitos, pero hay muchos tipos de áreas en que uno se puede liberar. Hay personas que se liberan gritando. No estoy diciendo que andemos todo el día gritando, no, pero a veces cuando se está haciendo una liberación la persona pega un grito. Es porque se liberó de algo. Puede ser sudoración, por eructar, por tos, por estornudos, por bostezos, por urgencia repentina de ir a orinar, flatulencias, por aliento, por temblor, por escupir, sollozando, goteos nasal de sangre, por los ojos llorosos, con picazón, a veces mareos, hormigueos en el cuerpo, sensación de calor, ardor, sabor amargo, zumbidos también en el oído, espasmos musculares, dolores corporales de cabeza, manos rígidas, picazón, nerviosismo, contracciones, vómitos, en lo que siempre vemos en una liberación más, siempre estamos viendo los vómitos, pues son todos los que les estoy mencionando, por mareos, estallidos violentos
opresión en el pecho, sensaciones de asfixia, visiones demoníacas, porque se están liberando, están botando y están viendo el mundo espiritual, por liberación de tensión, que necesitan la paz, por respiración fuerte, por babeo, espuma en la boca, también puede haber una liberación, por rugido, por calambres en el estómago, arcadas secas, irritación a la piel y también a veces la risa. Todo esto nos da un concepto más amplio de una liberación. Tiene que desintoxicarse de todo espíritu. Recuerde que la intoxicación no tiene que ver con pecado, pero todo va dándose, porque tanta intoxicación puede producir también la muerte. Asimismo, cuando un cuerpo se intoxica, si no hay un control o la intoxicación es muy fuerte, puede llevarlo también a una muerte espiritual. ¿Qué se hace en una intoxicación? El votar. Toda intoxicación, cuando una persona se intoxicó por una pastilla, por un mal alimento, porque compró algo, lo comió y no vio la fecha de expiración, ya habían pasado como un mes, y entonces eso después te intoxicaste. ¿Qué se hace? Hay que votar. Es lo mismo esto a lo físico, es lo mismo lo espiritual. Hay que votar, hay que desintoxicarse de cualquier área emocional o alguna herida o algo que le esté afectando. Intoxicación en lo que es los síntomas de una abstinencia. Cuando una persona está bebiendo en el alcoholismo, cuando la persona se empieza a desintoxicar, es una abstinencia al alcohol. Y el cuerpo también comienza con estos síntomas: dolores de cabeza, náuseas, vómitos, temblores, insomnio, pérdida de apetito, palidez, frecuencias cardíacas rápidas, sudoración, diarrea, una preocupación intensa. Estuve 9 años trabajando en Chile en un centro de rehabilitación de hombres y me di cuenta muchas veces que cuando las personas llegaban las primeras semanas se desintoxicaban. Que se le hacían que no salieran hacia afuera, estuvieran dentro de aquel lugar, de aquel recinto, y se les administraba, se oraba por ellos, empezaban a alimentar su espíritu, pero ellos estaban en esa semana. Las primeras semanas son muy, muy fuertes para ellos porque están absteniéndose de algo, es una abstenencia. Muchos tenían estos dolores de cabeza, náuseas, vómitos, temblores. Muchos les dolía el cuerpo, otros transpiraban, una preocupación intensa, que caminaban de un lugar para otro porque el cuerpo le estaba pidiendo, y muchos no podían soportar la primera semana o los primeros días y regresaban nuevamente al mundo. Otros aguantaban y pudieron desintoxicarse y ya después les es más fácil, pero no todo es así como una oración y listo. Es un proceso que ellos tienen que pasar. En las drogas, la intoxicación, la primera vez que un paciente deja de consumir drogas, también experimentan varios tipos de áreas dentro de su cuerpo y también emocionales, entre ellos la inquietud, el insomnio, la depresión, la ansiedad u otros trastornos de la salud mental. Los síntomas pueden durar unos pocos días y puede incluir también náuseas, vómitos, sudoración y temblores. Estas son las personas cuando se están desintoxicando de lo que es droga. El alcohol es diferente, igual hay que hacer una desintoxicación, y en las drogas también otra desintoxicación, que se parecen también los síntomas en que las personas les va a pedir el cuerpo, la droga o el alcohol. El cuerpo se desintoxica de una forma natural a través de los órganos como el hígado, los riñones, el intestino, la piel, los pulmones. Todos estos órganos se empiezan a desintoxicar porque cuando hay alguna droga, alguna contaminación de alcohol, el hígado, los riñones, el intestino, la piel, los pulmones, el corazón, todos los órganos del cuerpo, las neuronas, se empiezan a tener descontroles. ¿Qué se recomienda cuando una persona está desintoxicándose? Se les habla de que puedan beber agua. El beber mucha agua ayuda a eliminar las toxinas y a depurar también los órganos. El comer saludable.
frutas, verduras de colores variados, reducir el consumo de alimentos procesados, azucarados, harinas, bebidas azucaradas. Todo tiene que ser con un grado de alimentación buena, para que así puedan desintoxicarse en el mundo físico. Hacer ejercicio también, la sudoración, porque hace botar las toxinas, las impurezas, también es muy bueno. Evitar el estrés, que puede hacer el cuerpo que acumule toxina. El estrés es a veces evitar la discusión, evitar pelear con una persona, evitar si tienen un vecino, un esposo, un hijo, una persona, y siempre anda como con contiendas o amargura. Evita estas peleas, porque te van a llevar a un estrés y al final se van a acumular toxinas. Dormir bien también ayuda a tener una desintoxicación en el sueño. Recuerde que cuando nosotros dormimos también, el Señor también viene a través del sistema linfático, donde empieza a limpiar todas las toxinas, todas las contaminaciones, los órganos, todo lo que pueda estar dañado en un buen dormir. Por eso que también es bueno dormir las horas que correspondan. Reducir la exposición de sustancias tóxicas ayuda mucho para que uno pueda tener un cuerpo desintoxicado, como evitar el humo de un cigarro, los productos químicos de limpieza y ambientadores. Todo eso también tienen toxina. Ahora, ¿de qué se tiene que desintoxicar un cristiano? Todo lo que le he hablado anteriormente es lo mismo que el mundo espiritual. Se tiene que desintoxicar principalmente de fortalezas que pueden estar en la mente. Hay gente que está lidiando con alguna fortaleza en su mente, un problema con alguien, familiar, con hermanos, con familia, con hijos, fortaleza de mente, puede ser en la iglesia, con personas. Aquí aplica 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La fortaleza en la mente produce una intoxicación. 5. Derribando argumentos, todo el que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando sujeto todo pensamiento. Cuando dice llevando cautivo, todo pensamiento es llevarlo encarcelado a la obediencia de Cristo. Esto es importante, en que nosotros tenemos que entender que la lucha no es con carne y sangre, sino son armas que son poderosas para destrucción de las fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? En la mente. Ahí vienen argumentos, ahí vienen ideas, pensamientos, imaginaciones, la memoria, y mucha gente lidia con asuntos también de un pasado, cosas sin resolver, heridas que le han marcado y todavía no ha perdonado a alguien, fortalezas que están dentro de una persona, malos recuerdos, una herida de alguien que te dañó, alguien te hirió, y eso todavía te ha marcado y todavía está en una fortaleza. Esa es una intoxicación. Fortaleza es la palabra juroma, que significa castillo, fortaleza y seguridad. Esa es una fortaleza, derribando fortalezas que están ¿dónde? En la mente. Eso significa que es como ese castillo muy fortificado. Un castillo difícil de derribar cuando tiene una fortaleza. La fortaleza es lo que hace el enemigo en la mente, con pensamientos, con ideas, con pensamientos, a veces pensamientos suicidas, a veces pensamientos de dejarlo todo, de tirarlo todo. Todo eso son fortalezas. Fortalezas que viene el enemigo, te trae malos recuerdos, lo que te han herido. Por eso es que es importante sanarnos. Si hay algo que te hirió de un pasado y todavía eso te trae mal recuerdo, esa es una fortaleza. Por eso es que pide la ayuda, ministro. Pide la ayuda a que te puedan sanar a través de una administración de sanidad y liberación, porque todo eso es una fortaleza al mundo espiritual. La fortaleza actúa en la imaginación. La imaginación es la capacidad de crear ideas, imágenes, perspectivas mentales que no están presentes en la realidad. Muchas veces cuando las personas tienen una fortaleza, imaginan cosas,
Porque un pensamiento se transmite una emoción. Y la emoción lleva a imágenes. Y las imágenes van a llevarlo a una memoria. Todo esto así de rápido. Por eso es que cuando nosotros no soltamos algo es porque está en la mente, está en las imaginaciones, en lo que es los hipocampos, que es las memorias. Albert Einstein escribió lo siguiente: en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Bien importante. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo que se da. Pero la imaginación es más importante porque esa imaginación, si está torcida, si es de una herida, tu comportamiento van a ser producto de esa herida. Tenemos dos hemisferios que hemos hablado en otras clases también: hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, donde está el razonamiento, donde está el pasado, está lo científico, lo matemático, donde puede hacer muchas cosas. Y el hemisferio derecho también, que está relacionado con el presente. El hemisferio izquierdo siempre va al pasado, el hemisferio derecho siempre va al presente. Los dos, sí, Dios lo hizo e interactúan los dos, porque en el hemisferio izquierdo, ahí donde está el área de la parte científica, la parte matemática, la habilidad, el quién soy yo, el separar las cosas, lo preciso, lo lineal, lo analítico, lo estratégico, todo está en ese hemisferio izquierdo, lo lógico. Y el derecho, en que está el área de nosotros poder recibir lo que estamos haciendo ahora también en el presente, lo que somos, los movimientos, el área de las artes, la poesía, el cantar, la música, todo eso está relacionado a un hemisferio derecho, que es relacionado al presente. Imagen es lo que hablábamos anterior, que una fortaleza se va a producir una imagen. Toda herida va a producir imagen. Imagen es la palabra dopaje. De esa palabra dopaje viene también la dopamina, que es la dopamina, un químico del cerebro, que muchas veces lo hemos hablado. La dopamina tiene que ver con el placer, tiene que estar equilibrado. Si una mala imagen entra a tu vida, la dopamina va a bajar y te va a colocar caos, te va a colocar en amargura, te va a quitar el ánimo, te va a quitar las ganas de hacer algo que antes hacía, porque cuando bajan los niveles de dopamina no tienes ganas de hacer nada, hay un estrés, una ansiedad, y va a producir una depresión. Este químico, al bajar esto área, va a provocar que la persona se desanime y se encierre. Ya no quiera salir, ya no quiera avanzar, ya no quiera hacer nada. ¿Por qué? Porque la dopamina ha bajado. Mire qué interesante todo lo que hoy estamos enseñando sobre la intoxicación del alma. Porque cuando una persona se intoxica, va a causar una fortaleza. Y esa fortaleza, ¿dónde está? En la mente. Y ahí en la mente, ¿qué produce? Imaginación. Imagen es la palabra dopaje. De la palabra dopaje viene dopamina. Entonces hay que tener cuidado con esto. Recuerde que la dopamina es un neurotransmisor que ayuda al cerebro a controlar el movimiento, la memoria, el aprendizaje y la recompensa. También está relacionado con el placer y la motivación. Este es uno de los químicos, porque son muchos. Pero como estoy hablando de la mente, de las fortalezas que están en la mente, este es uno de los transmisores, neurotransmisor, el que más afecta a una persona. Estos neurotransmisores hacen que bajen. Por eso siempre es bueno que los químicos estén en su nivel equilibrado. No pueden tampoco estar muy altos ni muy bajos, tienen que estar equilibrados. Dopamina para que esté bien. Entonces uno se puede dar cuenta si está con bajos niveles de dopamina. Si ya tienes desánimo, no tienes ganas de hacer nada, necesitas dopamina, que suba los niveles de dopamina. Y bueno, también hay ciertas áreas también que nosotros podemos consumir
que son áreas en las cuales nosotros podemos también tomar vitaminas. Y esas vitaminas ayudan mucho para que una persona pueda mantener equilibrado. Eso es muy importante. Las vitaminas ayudan mucho, así que le aconsejo las vitaminas para el cuerpo, para el cerebro. Hay vitaminas para un montón de vitaminas que hemos hablado en otras clases también sobre esto. Consuma estas vitaminas, coma alimentos buenos, alimentos sanos. Ayuda mucho para que la dopamina esté en su nivel equilibrado y no baje. Segunda de Corintios, habíamos hablado que el verso 5, donde dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La versión BLA dice, y esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios. Versión SR, echando por tierra falsos razonamientos. Mire que lo que hace una fortaleza es una soberbia. Por eso que hay que tener cuidado con la persona soberbia. El hombre o la mujer soberbio es porque ya tiene una fortaleza. Los falsos razonamientos es una fortaleza. La versión K2 dice, y toda clase de arrogancia. La arrogancia es una fortaleza. Versión PDT, y acabamos con el orgullo. El orgullo también es una fortaleza. Qué interesante. Porque aquí ya nos estamos dando cuenta cuán importante es derribar esto. Entonces, quizás muchos podemos estar intoxicados. Versión NRV dice, derribando imaginaciones. Se fija que intoxicación del alma es todos los días, no intoxica. Absolutamente todos los días. Y esto no quiere decir de pecado, no. Son contaminaciones que tenemos por ambiente o por atmósfera. Y esta la vamos a tener sí o sí todos los días. No es pecado, pero eso puede llevarlo al pecado si no lo quitamos rápidamente. ¿Por qué? Porque una fortaleza de una intoxicación va a ir a la mente. Recuerda que al comienzo hablábamos cuando una persona está en la droga y cuando está en el alcohol, los síntomas de una desintoxicación, cuando se empieza a desintoxicar. Y es lo mismo que el mundo espiritual. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. De Génesis 6:5 vemos que la maldad era mucha en la tierra. Era tanto la maldad en la tierra que después vino en el capítulo 7 el diluvio. El diluvio vino por esto. Génesis 6:5. La maldad de los hombres era mucha en su designio, en sus pensamientos. Pero me gusta la versión K2 porque el K2 aclara más el concepto de la Valera. Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiada perversa. En toda, ya no dice pensamiento, imaginaciones de su corazón. Esto significa que la gente se acostaba pensando imaginaciones perversas. Se levantaba pensando imaginaciones perversas. Por eso que la maldad de los hombres era tan grande en la tierra en que ellos imaginaban constantemente la maldad, constantemente, porque ya estaba en su mente, ya tenían una fortaleza que es la palabra ojuroma. Y ojuroma significa un castillo, un refugio, una fortaleza mental. Mire qué interesante. En Génesis la palabra violencia, en el hebreo la palabra jamás. La expresión jamás en el idioma hebreo es igual al idioma árabe. Lo mismo que jamás y amás son relacionados a este grupo terrorista que está haciendo mucho daño en la Palestina. Génesis 6:11, ahí dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia. Leíamos anteriormente el verso 5, que la maldad de los hombres era mucha, la maldad. En el verso 5, la maldad de los hombres. Verso 11, la violencia de los hombres. Por eso que se produjo el diluvio en Génesis 7. Pero interesantemente que esa palabra maldad
en el hebreo, y violencia significa Hamás. ¿Y Hamás qué es? Un grupo terrorista en la Palestina. Un grupo sádico, un grupo que son asesinos, son narcisistas, son violentos, son asesinos, matan a quien se les colocan en los caminos, no miden violencia, no, ellos son brutales asesinos que están en la Palestina y le están haciendo la guerra al pueblo de Israel. Por eso que no es casualidad. Mire qué interesante, quiero detenerme un poco en esto, porque el diluvio en el capítulo 7 se produjo por el capítulo 6. Esto nos da un poco de entendimiento de decir, porque después el Señor dijo, cuando vino el diluvio en capítulo 7, colocó un gran arco iris, que ese arco iris significaba en que ya Dios nunca iba a hacer, la tierra la iba a negar con agua. Ya no iba a haber un juicio de agua, sino un juicio de fuego. O sea, la cambió, pero va a haber juicio igual. Entonces ya no va a haber juicio de agua. Pero eso se produjo por lo que fue el capítulo 6. Esto nos da antecedente de que pronto ese juicio de fuego, del lago de fuego, está pronto a ocurrir. Porque ya estamos viendo en la tierra la maldad de los hombres. Lo vemos en las noticias, países en guerra, países con hambre, depresiones. Lo vemos acá, lo que está sucediendo en los países, cómo las personas ya no tienen amor, no tienen comprensión, todo es violencia, todo es muerte, asesinos. Hay un mundo de maldad. Eso significa que está pronto a venir el capítulo 7. Estamos en el capítulo 6. La maldad de los hombres en la tierra, la estamos viendo en cualquier área, en todos los países. Estamos viendo la maldad de los hombres en la tierra. Es una antesala de lo que va a suceder pronto, capítulo 7. Wow. Israel, este es el grupo Hamás, lo que le hablaba anteriormente. Y este grupo terrorista dice: Israel es un país que no tiene lugar en nuestra tierra. Estos son los líderes de Hamás, los que le hablaba anteriormente. Y ellos dicen: debemos eliminar de este país. La primera cosa es limpiar a Palestina de la inmundicia judía y desarraigarlos de aquí con la ayuda. Mire todo lo que hablan. En Jerusalén queremos que les corten la cabeza y los judíos le corten el cuello. Eso es lo que están diciendo este grupo Hamás. No tienen misericordia y dice: córtenle, vayan a un lugar y compren cuchillo y córtenle. Debemos atacar a cada judío en el planeta de tierra. Este es el grupo Hamás. Debemos degollarlos, matarlos. Por Alá, dice. Wow. Y ahí usted va a poder ver todo lo que dice ahí, porque son expresiones muy fuertes. Hagamos los pedazos. Aniquila a los judíos, dice este grupo terrorista. Paralizados, destruye su entidad, destrózalos, castígalos de forma terrible. O Alá permita que llegue a los cuellos de los judíos. Así es este grupo. Miren, los tratan de animales sucios y asquerosos a los judíos. Este es el grupo Hamás, lo que le hablaba anteriormente. Y este grupo está haciendo matanzas impresionantes en la Palestina. Son inmisericordiosos, son asesinos, son asesinos profesionales. No tienen ninguna misericordia ni por los niños ni por nada. Y estos líderes están abiertamente hablando en las redes sociales: la sangre de las mujeres y niños y de los ancianos, nosotros somos quienes necesitamos esa sangre. Mire qué es lo que dice. O sea, maten a los judíos, asesínenlos, córtenle el cuello. Este es el grupo Hamás. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque también tienen un alma que salvar. Pero esto es lo que está aconteciendo ahora. Este es un video que salió un par de tiempo atrás y le quité un poco el audio, porque las palabras, aunque están en árabe, pero la violencia de sus palabras es muy fuerte. Esto significa que estamos pronto al juicio de fuego. Mucha violencia, la maldad sobre la tierra. Por la maldad de los hombres vino el diluvio de agua.
Génesis 6, Génesis 7. Todo esto se produce por todo el caos y vemos lo que está sucediendo en el mundo entero. El mundo entero está intoxicado con violencia, con pecados, intoxicado en su mente, intoxicado en su fortaleza. Ya no tiene misericordia ni de un niño, ni de una niña. Los toman, le hacen caos, los matan, los destruyen. No tienen misericordia por nadie. Son inmisericordiosos. Pero se acerca el capítulo 7. Y el capítulo 7 ya va a ser fuego. Que Dios guarde y Dios tenga misericordia, porque es importante saber que la violencia está por el mundo entero. Lo que el enemigo intenta hacer es lograr capturar la atención a través de imágenes, que serán las puertas de entrada. Por eso es que tenemos que cerrar puertas de imágenes de violencia, puertas de imágenes mentales, puertas de personas que te han hecho. Hay que cerrar, hay que ser mente fría. Mente fría significa: no me va a hacer daño, ya basta de esto. Ya uno tiene que decir: basta ya, yo no voy a permitir que esto ya me haga daño. Voy a colocar mente fría, no voy a hacer caso, porque el enemigo quiere que tú entres en el juego. Por eso es que el enemigo te ataca, y te ataca para que tú entres en el juego, para que entres en la ira. Y a veces, como muchos son polvoritas, no aguantan y explotan. Entonces el enemigo, muy astuto, trata de que las personas entren en su juego. Siempre van a haber fortaleza. Aquí vemos el cerebro. Y en este cerebro vemos que están peleando de un lugar, de un hemisferio, y del otro hemisferio. Siempre vamos a tener estas fortalezas. En el cerebro hay batallas todos los días. Esas batallas de todos los días son por intoxicaciones. Traumas, heridas emocionales, pérdidas de alguien, son intoxicaciones. Hay 45 tipos de fortalezas, son bastantes, que la hemos mencionado también en otras clases. Entonces es importante cuidarnos de estos tipos de fortalezas. No las voy a dar todas porque si no me da vigilia, pero usted ahí va a tener después este libro, que lo voy a dejar ahí en el chat, para que usted tenga la enseñanza completa, y a la vez también todos estos tipos de fortalezas que pueden estar en su mente o en su espíritu, porque el enemigo va a tratar de colocar estas fortalezas para hacer en que su cerebro no funcione, fortalezas que impiden tu crecimiento, y ni siquiera es algo que tú puedas estar lidiando, sino hay una intoxicación. Todas las batallas mentales son intoxicaciones. Alguien que te hace daño, una intoxicación. Alguien que te hiere, alguien que te trata con malas palabras, alguien que trata de herir, que nunca te apoya, que no te levanta, la crítica, la burla, es una intoxicación. Por eso que hay que desintoxicarse, mente fría, para que no dañen tu ser tripartito ni tu espíritu. Porque al final todas esas fortalezas van a producir ansiedades, depresión, estrés, orfandad, hasta esquizofrenia, paranoia y demencia. Todo esto va a producir una fortaleza en que quizás no se ha quitado. Qué importante hoy lo que hoy estamos dando a conocer, porque esto nos ayuda mucho a entender en que si hay áreas en que tenemos alguna fortaleza, tenemos que quitarla en el nombre de Cristo Jesús. Según lo que comas, puedes contaminarte. Recuerde que anterior hablábamos en que gran parte de las intoxicaciones son por productos que quizás están vencidos. Ahí viene una intoxicación. Ahora, según lo que comamos, eso también nos va a dañar. ¿Qué comemos? Una palabra. Y una palabra te produjo una amargura. Alguien que te hirió te produjo en que tu vida espiritual no ande bien, tus químicos del cerebro, tu mente no funcione bien. Daniel 1, 8 al 19, la historia de Daniel, cuando claramente, pero el verso 1 no habla mucho de lo que tenemos que hacer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto es lo que tú tienes que hacer. Mente fría. No contaminarse. No permitirlo. No permitirlo. No permitas que alguien te dañe. Que dañe tus emociones. Que alguien te dañe
tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de ser tú misma. No permitas que alguien te maltrate. Proponte en tu corazón, yo me propongo ya más, basta de esto. Porque al final se va a hacer todo tóxico, en que al final las personas no pueden avanzar, no pueden crecer porque permiten ellos mismos. Es como cuando la persona, un esposo la golpea y se acostumbra a eso. Eso va creciendo, al final la esposa se acostumbra a los golpes. Y se acostumbra tanto a los golpes que después ya, si no la golpean, la persona como que siente que le falta algo. Eso ya se produjo una gravedad. Y una palabra es lo mismo. Porque los golpes son físicos, pero también están los golpes psicológicos. No permitas los golpes psicológicos porque te contaminan tu espíritu. Daniel dijo: basta, yo no voy a comer de la comida del rey. Basta, yo no voy a permitir que alguien me haga daño. Basta, ya no voy a permitir que las emociones me hagan enojar, que la emoción me hagan alterar y yo ande mal. Porque eso es lo que hace el enemigo, que al final una emoción hace una alteración a una fortaleza en la mente, porque el ataque primero que vamos a tener va a ser en la mente, en el cerebro. ¿Qué comes? Es la pregunta. Recuerde que una mala comida te va a producir una intoxicación en el cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos que comer en el mundo espiritual? Según lo que comamos. Porque si nos alimentamos mal, vamos a producir también una intoxicación en nuestro cuerpo. Gálatas 5, del 19 al 21, claramente nos dan el entendimiento de cosas que nos pueden contaminar. Ahí están los textos. Y muchas veces esos textos nos llevan a intoxicaciones. Todas esas son intoxicaciones que tenemos que cuidar. Manifiestas son las obras de la carne: el adulterio, una intoxicación, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría. Cuando hablo de idolatría, no es que esté como antes en el mundo adorando ídolos, sino idolatría, ya lo vimos hace poco también, tiene que ver también con tener a alguien que no sea Dios. Eso es una idolatría. Hechicería también de las palabras, Gálatas 3:1, las palabras son hechicería. Enemistades, ¿qué comes? Pleitos, ¿qué comes? Celos, ¿qué comes? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías o cosas semejantes a estas. Según lo que comamos, nos vamos a intoxicar. Esto es al mundo espiritual. Por eso que todo lo que nosotros podamos tener, tenemos que desintoxicarnos. Proverbios 14:30, el corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es carcoma de hueso. Mire lo que hace la envidia, porque la envidia carcome los huesos y es un espíritu. Por eso que los espíritus se alojan en los huesos. Salmo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Los espíritus se alojan en los huesos. Todo espíritu se aloja en los huesos. El corazón apacible de la vida en la carne, más la envidia, es carcoma de hueso. Wow. Versión LBLA. Un corazón apacible en la vida para el cuerpo, más las pasiones son pudredumbre de los huesos. Y aquí está hablando de las pasiones. Recuerde que una pasión es una emoción. Una mala emoción te va a alterar tu cuerpo. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y Santiago 4:1, la amistad del mundo, de donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces se fija que hay muchas cosas que nosotros podemos estar intoxicados en los pensamientos, en áreas emocionales, un recuerdo de un pasado, una memoria,
alguien te hirió, todavía está ese recuerdo, a lo mejor tiene en tu casa una persona que te hiere, o tiene en el trabajo que hay una persona que te maltrata. Todos esos son fortalezas en el mundo espiritual. Y el ataque al ser tripartito. Recuerde que somos tres: espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar el espíritu, cuidar el alma y cuidar el cuerpo. El cuerpo también es importante, aunque el cuerpo va a ser las dos anteriores, pero el cuerpo también tenemos que cuidarlo. Los tres son importantes, porque todo espíritu entra por el espíritu. Luego se va a ir al alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos y donde están las decisiones. Y el cuerpo también va a afectar. Recuerde que los tres son importantes, porque uno dirá, no es importante el cuerpo. Los tres son importantes. Recuerde que el cuerpo, ¿qué es lo que es? El cuerpo es templo. ¿De quién? Del Dios vivo. Nuestro cuerpo es templo del Dios viviente, o sea, importante. Mire que el único en que es templo es el cuerpo. No dice que el espíritu, no dice que el alma, sino que el cuerpo es el templo. Esto está muy fuerte, esto está como para colocarle mucha atención, porque el cuerpo también tenemos que cuidarlo, porque es el templo. El templo no es el alma, el templo no es el espíritu. Ellos son muy importantes, pero el cuerpo también tiene su importancia. Veamos el cuerpo. El ser tripartito: espíritu, alma, cuerpo. Somos tripartito. El espíritu, que se aloja en la mente. En el alma se aloja en el corazón, los buenos o malos pensamientos. Y el cuerpo en el intestino, que del intestino llega hacia el cerebro. Está conectado a través del nervio vago. Todo está conectado. Todo el ataque no comienza en el cuerpo o el alma, sino en el primer ser espíritu. Ese es el primer orden. Entonces, absolutamente todo espíritu que pueda entrar, va a entrar en el espíritu, se va a ir al alma, se va a alojar ahí y va a empezar con las áreas almáticas, y el cuerpo va a recibir los comportamientos de los dos anteriores. Por eso, segunda de Timoteo 1:7, Dios dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. El poder va en el espíritu, en la mente. Por eso tú tienes el poder en tu espíritu, en tu mente, para derribar, ¿qué? Fortaleza. ¿Dónde están las fortalezas? No están en el alma, no están en el cuerpo, están en la mente. Mire qué importante el poder. Poder es la palabra dunamis. Dunamis es la palabra dinamita. Es para esa dinamita explotar esa fortaleza. Es como un castillo. Cuando hay un castillo, cuando hay una fortaleza, se tira una dinamita para explotar ese castillo, poder entrar. Es lo mismo que se tiene que hacer en el mundo espiritual. Pedir que el Señor nos dé ese poder, ese dunamis, esa dinamita, para derribar todo ese castillo que está en la mente. Mire qué importante. El amor está en el alma. Las buenas o malas decisiones, el dominio propio, está en el cuerpo. Fragmentación del alma, que este es otro libro también, pero nos ayuda mucho a entender al tema de hoy: intoxicación del alma. Porque aquí tenemos los pensamientos, están los químicos que ya hemos hablado, el alma, el cuerpo. Todas las emociones va a alterar pensamientos químicos, el alma y el cuerpo, lo altera completamente. Uno de ellos es el texto de Efesios 4:26. Si se enojan, no permitan que eso le haga pecar. No, el enojo, dice, no debe durarle todo el día. Pero cuando hay una alteración, alguien te hizo enojar, tú te molestaste, te enojaste y estuviste todo el día enojado, algunos días 3, 4 días enojados, es porque te alteraron una emoción, te alteró pensamiento, te alteró los químicos, te alteró el alma, y el cuerpo empezó con reacciones de molestia, de enojo, de ira, andas amurrado, no tienes ganas de hacer nada porque bajó los químicos del cerebro. Es toda una área en que tenemos que colocarle orden
a estas situaciones. Versión Jerusalén dice: si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Pero me gusta esta versión, la versión TPT, porque dice lo siguiente: pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Miren qué interesante. No dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Lo que quiere decir que una pasión es una emoción. Y esa emoción es lo que hace una alteración y te puede llevar a un pecado. La emoción es la intoxicación. Recuerde que una persona que se intoxica, si no se vomita, si no se limpia ese cuerpo antes, se puede morir. Es como cuando las personas han atentado contra su vida y por las situaciones, y ellos han tomado un montón de pastillas y quedan intoxicados. Se intoxicó con un veneno. Pueden ser de pastilla o pueden ser veneno, cualquier producto químico. Se intoxicó el cuerpo, lo llevan al hospital y lo primero que tienen que hacer es que vomite, que bote todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está intoxicado de algún químico que lo puede llevar a la muerte. Si ese cuerpo no se alcanza a desintoxicar, le va a producir la muerte. Al mundo espiritual, esa intoxicación de la que hemos hablado, de área emocional, esa intoxicación de pensamiento, esa intoxicación de palabras, esa intoxicación de malos argumentos, de herida o de un pasado que no has quitado, tarde o temprano te va a pasar la cuenta, porque eso te va a producir una intoxicación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Cuánto duraría una emoción? Una emoción dura por medio 90 segundos. Poco. Una emoción no tendría que durar mucho tiempo. Pero cuando hay problemas emocionales, esa emoción ya no dura 90 segundos, sino días, meses y años. Proverbio 16:32, versión amplificada, dice: el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado. Y el que gobierna y controla su propio espíritu que el que toma una ciudad. Qué importante esto, porque es mucho mejor el que tarda en airarse y más honroso que el valiente soldado, el que controla su propio espíritu. Es mucho mejor controlar su propio espíritu que un valiente soldado. La versión MSG dice: la moderación es mejor que el músculo y el autocontrol mejor que el poder político. Los israelitas salieron de Egipto después de 430 años de esclavitud. 430 años de esclavitud. Vivieron bajo el látigo de Faraón, bajo el látigo de los egipcios. Vivieron esclavos 430 años. Muchos murieron sin haber visto al que lo iba a libertar. Sin ver aquella promesa, no la vieron. Muchos murieron. 430 años esclavos. En la dureza, en el trabajo, en la esclavitud, en manos del látigo de Faraón, en manos del látigo de los egipcios. Siempre tenían un pensamiento de esclavitud, tormento. Sus mentes, sus pensamientos eran ligados a esclavitud. Su comida era de esclavo, su ropa era de esclavo, hasta sus pensamientos llegaron a ser de esclavo. 430 años, mucho tiempo. Y subyugado por los egipcios a trabajos forzados, trabajar de día a día, no un alimento bueno, no disfrutaban, no salían a parques, no salían a comerse un helado, no salían a vacaciones, eran esclavos toda una vida. Los hijos que nacían ahí de los israelitas pasaban a ser también esclavos. Al final, Josué 6:18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, que sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esta era la orden. Josué habla: no traiga el anatema al campamento,
Josué 7:1, el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema significa maldición. Porque Acán, hijo de Camre, hijo de Sabde, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún me han guardado entre sus enseres. Levántate, santifica al pueblo, le dice el Señor, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado mi pacto, Jehová ha cometido maldad en Israel. Aquí tenemos la historia del pueblo de Israel. Recuerde que anteriormente le estaba hablando que ellos salieron de Egipto, pero muchos salieron con los pensamientos esclavos, con los pensamientos de la esclavitud. Hasta trajeron ídolos, trajeron el anatema al campamento. Josué le había hablado: no traigan el anatema al campamento de Israel, no toméis. Pero la gente mintió, hurtó, se trajo los anatemas al pueblo, y ahí hubo un problema con Dios, porque Dios no comparte su gloria con nada, y se produjo un caos. Éxodo 16:2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés a Aarón en el desierto. Siguieron ellos contaminándose y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto. Mire lo que dice el pueblo de Israel: mejor hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Hasta nos sentábamos en las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, que nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. El pueblo estaba molesto y murmuraban en contra de Moisés y Aarón, y decía: allá en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos pan, no nos moríamos de hambre, éramos esclavos pero teníamos comida, y aquí nos traes al desierto, no tenemos pan, no tenemos carne, hay calor, tenemos sed. Y el pueblo comenzó a murmurar. ¿Por qué? Porque en su mente tenían una fortaleza. Ellos salieron desde Egipto intoxicados y no se desintoxicaron. Los dioses de Egipto en el pueblo de Israel. Y ahí siguió la maldad. Aarón también se contaminó. Y Aarón le dijo: apartad zarcillos de oro que estéis en la oreja de vuestras mujeres y de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó en sus manos, Aarón tomó en sus manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se contaminó el pueblo. El pueblo trajo el anatema. También se contaminó el sacerdote Aarón. El Aarón empezó a decirle a la gente: traigan todas las cosas de oro, y empezaron a hacer obra de buril y formaron un becerro, el que conocemos como el becerro de oro. ¿Se fija todo lo que hace una intoxicación por estar en un lugar contaminado? Ellos llevaban 430 años contaminados. Salieron de Egipto, pero salieron contaminados. Salieron intoxicados por la contaminación de donde estaban. Por eso es que es importante desintoxicarse de pensamiento, de obra y de lugares que hemos estado pisando mal. Todo lo que se ha hecho mal, hay que sacudirse. Todo lo que se hizo en lugar incorrecto, hay que sacudirse. Salieron libres de Egipto, el pueblo de Israel, pero eran esclavos en su mente. Tal maldad de la esclavitud que ellos tenían lo llevó a hacer el becerro de oro. Qué importante hoy en esta enseñanza, el cual nos ayuda mucho a entender en qué cosa estamos intoxicados. Quizás en pensamientos, en heridas de un pasado, en algo que te han hecho daño y eso todavía está en tu memoria, está en tu recuerdo. Sacúdete de eso.
Sacúdete de esos malos recuerdos. Busca una administración, una liberación, porque eso puede llevar a la práctica a la muerte. El pueblo de Israel comía solo comida egipcia, contaminada, y Dios tenía que darle un alimento nuevo que nunca habían comido para desintoxicarlos de la comida contaminada. Y el Señor, en Éxodo 16:4 dice: y Jehová Dios dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción en el día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. El maná que Dios te da es solo para el día. Esto es importante. Recuerde que el pueblo estaba contaminado. Salieron con los pensamientos, salieron con las ideas de Egipto, salieron con la ropa de Egipto, con las sandalias de Egipto, salieron con la mentalidad cautiva de Egipto, con la comida de Egipto. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Señor? Desintoxicarlo. ¿Cómo lo tenía que desintoxicarlo? Dándole maná, dándole comida del cielo. Pero esa comida del cielo es durante el día. Y le dijo: no guardes comida para mañana. Esto significa que la mañana va a haber otra intoxicación en alguna otra área. Qué importante. Éxodo 16:20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Eran porfiados. Y guardaron maná para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusano e hirió, y se enojó contra ellos Moisés. El Señor les daba pan del cielo para que comieran, pero el pan es para el día. En el Salmo 78, verso 25 dice: era pan de noble. Era pan de nobles. Versión Torres Amad: pan de ángeles comió el hombre. Ausejo: comió el hombre pan de fuertes. BNP: el hombre comió pan de héroes. TNM: los hombres comieron pan de los mismos poderosos. Mire cómo hace el Señor su misericordia. Le da maná, le da pan, pan de noble, pan de ángeles, pan de fuerte, pan de héroe, pan de poderoso, y aún así seguían rebeldes. Aún así hacían lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque no se desintoxicaron. Todavía estaba dentro de su estómago espiritualmente la contaminación. Por eso es que es importante sacudirse en el mundo espiritual. Para desintoxicarse hay que comer sano. Esto ayuda mucho a la desintoxicación. Y muchas veces, por comer cosas que no nos ayudan, estamos intoxicados. Hay que comer sano. ¿Qué tienes que hacer? Vomita. Vomita tu anatema. Eso es lo que tienes que hacer. Recuerda que una persona que está intoxicada, que comió algo que le hizo daño, cuando le llevan a médico, el médico, ¿qué le va a hacer? Botar todos. Bota toda la tensión que tienes. Vomita toda esa basura de pecados. Vomita toda esa basura de área emocional. Vomita todo ese problema emocional. Vomita toda esa falta de perdón. Vomítalo, bótalo ya. Todo lo que te ha hecho daño, bótalo, suéltalo, vomítalo, para que no te haga daño. Porque el enemigo trabaja de esa manera. Las palabras. Hay palabras que a veces son como serpientes. Suéltalo. Desintoxícate de palabras, que las palabras son hechicería. Gálatas 3:1. Este es el tema. Esta es la enseñanza, el cual nos ayuda mucho a entender cuán importante es tener el cuidado de no estar contaminado o de no estar intoxicado, porque esto causa mucho daño. Y esto es lo mismo que pasa en el mundo de físico, es lo mismo que pasa en el mundo espiritual. Quizás alguna vez tú has comido algún alimento malo, ¿cierto? Algún alimento
que a lo mejor te produjo algo de un daño, te produjo un dolor de estómago, o comiste mucho. ¿Y qué pasó cuando comiste mucho? Te intoxicaste por comida, te intoxicaste con comida. Y hay personas que comen tanto y también se mueren por lo mismo, porque están intoxicados. Significa que intoxicarse tiene muchas maneras en que el cuerpo va a tener sus consecuencias o sus repercusiones. Pero también una mala palabra que tú recibas es una intoxicación. Sacúdete de esas malas palabras. Hay personas que los hijos le dicen a la madre malas palabras. O la madre le dice a los hijos malas palabras, que tú eres burro, que tú no entiendes, que tú eres terco, tú ya no razonas. Y le dicen maldiciones. O los hijos maldicen a la madre o al padre. Sacúdete de esas maldiciones, porque todo eso que no se sacuda, vas a vivir intoxicado. Y tarde o temprano, recuerde que una intoxicación, si no se limpia, si no se vomita, puede llegar a la muerte, al mundo espiritual. Qué interesante todo lo que hoy hemos dado a conocer a través de esta palabra, y que Dios nos guarde, y que Dios nos bendiga, y que Dios tenga misericordia de lo que recibimos. Por eso que cuidémonos con quien nos juntamos. Y cuando hablo de juntarnos aún con líderes, la Escritura dice claramente, a través de la Escritura, de dónde vienen los pleitos, las divisiones, ¿no es acaso de vosotros mismos? 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Santiago 4:1, la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cuidémonos de las malas asociaciones con personas, porque te pueden contaminar, pero tú sigues ahí con malas palabras, y al final, como dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Es porque vivimos contaminados. No estamos diciendo que te aísles de las personas del mundo, que no vaya a trabajar, no, pero sacudirse todos los días al mundo espiritual, porque el mundo espiritual no perdona. Intoxicación del alma.